Ahora, uno de los inconvenientes es que las instalaciones son caras en general. Aquí hablamos de una distribución ya de aire presurizado a nivel de toda una planta, ¿no? Hacer las instalaciones es un poco caro. El mantenimiento del aire en buenas condiciones es costoso. Estamos hablando de, por ejemplo, la unidad de mantenimiento, que es se encarga de darnos el aire lo más limpio posible para nuestro sistema y que no afecte a las válvulas y a los cilindros en su funcionamiento, porque son dispositivos de constante movimiento, de constante fricción, porque dentro de una válvula hay un carrete que se mueve para direccionar el sentido del aire, y dentro del pistón también hay un émbolo que está en constante movimiento. Entonces necesitamos que el aire esté lo más limpio posible. Ahora, esquemas complejos de modificar y depurar. A esto nos referimos cuando estamos trabajando con neumática pura, no con electroneumática. Cuando la neumática se utiliza puramente, vamos a necesitar muchísimas más válvulas que cuando utilizamos electroneumática. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos electroneumática solamente necesitamos el cilindro y la válvula que controla el cilindro. Porque todos los puntos de lógica, todo ese tramo de lógica de control lo vamos a encontrar o lo vamos a trasladar a lo que son circuitos eléctricos, o si tenemos algo más complejo, un controlador o un PLC. Accionamiento de válvulas para aire, agua o productos químicos. Accionamiento de puertas pesadas o calientes, en caso de que sean, por ejemplo, hornos, calderas, etc., ¿no? La descarga de depósitos en la construcción, fábrica de acero, minería e industrias químicas. Apisonamiento y la fabricación de hormigón, pintura por pulverización. Esas máquinas rociadoras de pintura son dispositivos neumáticos también. Puede ser manual cuando nosotros pintamos, o puede ser manipulada por un brazo robot. Eso ya depende del nivel de automatización que se tenga. ¿Qué es una válvula de arranque suave? Te limita la presión por un cierto tiempo que nosotros le podemos establecer para que llegue a su máximo de presión que ofrece la unidad de mantenimiento. Puede ser 2 segundos, 3 segundos, pero no suelta toda la presión de a golpe, sino va soltando proporcionadamente según pasa el tiempo. Esa es la función de una válvula. Ahora, dentro de los elementos de mando y control tenemos señalización, elementos de mando y una parte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Elementos de mando y control neumático. El mando viene a ser todas las válvulas que pueden comandar dentro de tu sistema neumático. Como por ejemplo, válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha o paro de tus actuadores. Pueden ser cilindros, puede ser un motor neumático. Ahora, ya hay diferentes tipos de cilindros, no solamente cilindros lineales, cilindros rotatorios, cilindros de repente de doble vástago, de vástago gemelo, etc., ¿no? Ahora, estos cilindros que son lineales pueden muchas veces, gracias a unas levas, hacer llaves de movimientos rotatorios, gracias a que hay diferentes tipos de fijación de cilindros. Hay fijadores que solamente fijan la base para que el cilindro pueda moverse libremente. Vamos a verlo aquí, los diferentes tipos de fijaciones que tienen los cilindros. Ahora acá vamos a ver un tamaño más grande. De repente acá no lo aprecian bien, pero estas son las válvulas que van a encontrar acá en los paneles. Las válvulas son los componentes que determinan el camino que hay de tomar la corriente de aire. Vamos a ver principalmente puesta en marcha y paro. Son válvulas de varios orificios que se llaman vías y diferentes movimientos que son cuerpos, ¿no? Estas determinan el camino que debe seguir el fluido bajo la presión para efectuar operaciones como puesta en marcha o la dirección del fluido de aire o del caudal de aire que viene de la compresora, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos al número de vías, es el número de conexiones de trabajo que una válvula posee. Son
consideradas como vías de conexión las entradas y las salidas del punto de trabajo. Por ejemplo, cuando encontremos una flecha en una válvula, ¿cuántas vías vamos a tener por flecha? En este caso, 2 vías, la entrada y la salida del aire. Tenemos aquí 1, 2, 3 puntos de trabajo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de trabajo. ¿Sí? Cada flecha en sí tiene 2 puntos de trabajo y más el punto bloqueado serían 5, ¿no? 5 puntos de trabajo en un cuerpo. Ahora, como les decía, cuando ustedes van a ir a la industria, no solamente van a encontrar la simbología ISO, sino también la simbología ANSI o DIN en este caso. Vamos a encontrar, por ejemplo, para válvulas 2-2, 3-2 o 3-3, que quiere decir 2 vías con 2 cuerpos, 3 vías con 2 cuerpos o 3 vías con 3 cuerpos. Para un orificio 1, que es la entrada de presión, por ejemplo, la norma DIN es más intuitiva, nos dice que el punto se denomina P. La norma ISO nos dice que el punto es 1. En este caso, para denominar los puntos de trabajo, la norma DIN es más intuitiva, punto P a punto de presión, ¿no? Pero la norma ISO nos dice que es número 1. El orificio 2, por ejemplo, salida de trabajo, punto A. En la norma ISO es punto 2. Salida de 3, salida de drenaje, punto R. El drenaje en la norma ISO nos dice que es punto 3. Ahora, si encontramos válvulas de 4 vías, 2 cuerpos, 4 vías, 3 cuerpos, 5 vías, 2 cuerpos o 5 vías, 3 cuerpos, vamos a encontrar, por ejemplo, el punto de presión no cambia, el P en la norma ISO es 1. Ahora vamos a encontrar 2 puntos de trabajo, en este caso punto A y punto B, y la norma ISO nos dice que es 2 y 4. Ahora, en la salida de drenaje, ahora encontramos 2, es RS, y la norma ISO vamos a encontrar que es 3 y 5. Ahora, los orificios de pilotaje, en el caso de que sean válvulas de doble pilotado neumático, la norma ISO es mucho más intuitiva. ¿Por qué? La norma, el bloqueo de presión, por ejemplo, en la norma DIN es X. El bloqueo de presión en la norma ISO vendría a ser 1, 0 o 10. O lo mismo que nos quiere decir que el punto 1 está bloqueado, está en 0. ¿Sí? Es más intuitiva la norma ISO. Ahora, en comunicación, por ejemplo, 1-2, la norma DIN nos dice que es Y. Eso a nosotros no nos dice nada, ¿verdad? Pero la norma ISO en este caso sí es más intuitiva, porque nos dice que la comunicación en este momento está 1 con 2, o sea 12. Cuando la comunicación es 1 con 4, la norma DIN nos dice que es Z y la norma ISO que nos dice 14, porque está comunicando 1 con 4. ¿Sí? Acá vamos a encontrar ejemplos más entendibles. Por ejemplo, acá tenemos los puntos de conexión 1, que en este caso es el punto presurizado, pero está bloqueado. Recuerden, punto 1 es presión, punto 1 en la norma DIN es P. Punto de trabajo es 2, punto de drenaje 3, punto de trabajo es A y punto de drenaje es R. Ahora, como les decía, la norma ISO es mucho más intuitiva en el caso de los puntos de pilotaje. Por ejemplo, si nosotros ingresamos aire presurizado por esta vía, lo que vamos a hacer es conectar el punto 1 con el punto 2. Y si nosotros ingresamos aire presurizado por esta vía, lo que vamos a hacer es bloquear el punto de presión, por lo tanto 1, 0. ¿Sí? La norma ISO cuando son pilotajes es mucho más intuitiva, en cambio la norma DIN cuando son pilotajes no nos dice, en realidad no nos dice nada, no solamente nos dice que es Z y Y. ¿Sí? La norma DIN en lo que es puntos de trabajo sí es más intuitiva por lo que es punto de presión P, pero la norma ISO en lo que es punto de control es más intuitiva. ¿Sí? Estas son las dos diferencias, en realidad las dos los pueden encontrar en la industria, siempre tienen que tener presente. El pulsador ya no va a controlar directamente el cilindro, sino vamos a utilizar un intermediario, que es una válvula. Cuando tenemos un cilindro simple efecto, vamos a utilizar válvulas 3-2, porque solamente necesitamos un punto de trabajo. Pero cuando tenemos cilindros de doble efecto, vamos a utilizar válvulas 5-2, porque los cilindros doble efecto
necesitan dos puntos de trabajo para que salga el cilindro y para que retorne, ¿no? Necesitamos válvulas con dos puntos de trabajo, pero siempre utilizando el pulsador de mando. Nosotros en este caso solamente vamos a controlar la compresión del cilindro porque la expansión se va a hacer por la fuerza del muelle. En el caso anterior solamente vamos a controlar la expansión porque la compresión se hace automáticamente por la fuerza del muelle. Ahora tenemos el cilindro doble efecto, tiene dos puntos de control, como les decía. Por eso, cuando son cilindros doble efecto, solamente podemos utilizar válvulas 5-2, que tienen dos puntos de trabajo. Acá se ven claramente los dos puntos de trabajo. Vamos a ver en el cilindro simple efecto, un punto está bloqueado por un silenciador y el otro punto es el único que se puede controlar, en este caso para la compresión del émbolo. En el anterior tenemos que el punto de acá estaba con un silenciador y aquí está abierto para control, que solamente puedo controlar la expansión del cilindro. ¿Sí? Seguimos avanzando. Acá vamos a encontrar un cilindro rotatorio. Más adelante les voy a mostrar un video de un sistema de un circuito electroneumático que trata de distribuir piezas de diferente color. En ese circuito van a encontrar diferentes tipos de cilindros: cilindros simple efecto, doble efecto, cilindros rotatorios y cilindros más pesados que tienen doble vástago, cilindros de desplazamiento. Vamos a ver el video y mientras va corriendo el video les voy a ir mostrando los diferentes tipos de cilindros. Tenemos este actuador también, que son pinzas angulares en este caso y pinzas paralelas, que tienen las garras paralelas. Estas pinzas son muy versátiles porque vienen con orificios roscados para que nosotros podamos ponerle las garras con la forma del material que nosotros queramos trasladar hacia otra posición. Como les decía, hay diferentes tipos de montaje o fijación para los cilindros. Tenemos la fijación, en este caso de patas, que es para que el cilindro esté completamente fijo. El cilindro, la fijación de brida posterior, en este caso, brida anterior, la horquilla posterior para que el cilindro pueda desplazarse libremente y el muñón oscilante, que es exactamente en el centro del cilindro, para que el cilindro no tenga demasiada rotación. Ahora vamos a explicar dentro de automatización estos conceptos, los deben tener bastante claros, porque muchas veces dicen que sensor es igual al transductor y es igual al transmisor, cuando es completamente distinto. Ahora muchas veces dicen que el transductor es igual a un sensor más un circuito extra que es electrónico. Eso tampoco es cierto. Vamos a ver las definiciones. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de detectar una magnitud física y o química de un proceso y convertirla en otra magnitud física. Puede ser resistencia a voltaje, con la cual podemos obtener lo que deseamos. Por ejemplo, el sensor de presión piezoeléctrico, que transforma la deformación del sensor debido a la presión en variación eléctrica. Ahora, ¿qué es un transductor? Aquí vamos a encontrar una definición parecida, pero tienen que encontrar la diferencia. Es un dispositivo capaz de detectar una magnitud física y o química de un proceso y convertirla en otra magnitud física y viceversa, para poder realizar la medición y el control de un sistema. Por ejemplo, transductores electroacústicos, que convierten la energía acústica en variación eléctrica, que es lo que es un micrófono, o viceversa, parlante y o altavoz. Transductor con sensor. Ahora, ¿qué es un transmisor? Se obtiene a partir de un transductor, el cual se encuentra asociado a varias etapas electrónicas,
tales como amplificación, comparación, filtrado y linealización, etc. A fin de obtener una señal eléctrica normalizada que generalmente son en forma digital y o análoga. Por ejemplo, el transmisor de presión que convierte la variación de presión a una salida de 4 a 20 miliamperios. ¿Cómo una variación de presión puede llegar a ser una variación de 4 a 20 miliamperios? Por sí sola no va a poder ser. Tiene que tener una etapa de amplificación, comparación, filtrado y demás dispositivos electrónicos. Entonces, un transmisor es todo el conjunto, el que puede asociar lo que es la etapa de captación de la magnitud física para poder amplificarla, compararla, filtrarla y sacar una salida normalizada. Puede ser de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, que es lo que normalmente se trabaja en los controladores, ¿no? Ahora, estas definiciones ustedes siempre tienen que tenerlas bien claras, porque siempre las van a encontrar en lo que es automatización. Acá vemos un claro ejemplo de lo que es un transmisor de presión que convierte la variación de presión de 0 a 10 bar de 4 a 20 miliamperios o voltaje de 0 a 10 voltios. Como les decía, la entrada de 0 a 10 bar la convierte a una salida de 4 a 20 miliamperios. Puede ser 0 bar, 4 miliamperios, 10 bar, 20 miliamperios. Entonces es una salida análoga para tener un control constante de su proceso. O en todo caso de 0 a 10 voltios, dependiendo de cómo se necesite, ¿no? Este dispositivo se utiliza para controlar en forma automática la presión con un sistema de enlace cerrado. Porque ¿de qué te sirve tener un transmisor de presión para un sistema de lazo abierto? ¿Para qué te sirve un transmisor de presión para un sistema de lazo abierto? Un sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación, entonces no tienes un control constante de tu proceso. En cambio, con un transmisor de presión, tú puedes a la salida retroalimentar a tu controlador y con eso saber exactamente cómo está la presión a tu salida. Entonces, eso es un control de lazo cerrado.